Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva a la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El pasaje del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado trae muchas enseñanzas. San Lucas, el médico, era un buen escritor, inspirado por Dios, pero cada autor de algún libro en la Biblia le pone su personalidad, su estilo, su elegancia. Incluso San Lucas escribía muy elegante. Es bellísimo el pasaje de hoy, hasta que es traducido. Él escribió en griego y traducido al español se oye precioso cada frase, cada detalle que nos cuenta. Vamos a sacar 2 o 3 enseñanzas de lo que nos dice San Lucas. Nos presenta a Jesús a orillas del lago, el lago de Genesaret, o llamado también lago de Galilea o lago de Tiberíades. Está en el norte del país, y en torno al lago vivía mucha gente, la mayoría eran pescadores, y nuestro Señor ejerció su ministerio sobre todo en esa zona. Hoy nos dice San Lucas que la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Nuestro Señor en la orilla, a sus espaldas el lago, y la gente se agolpaba, nos dice San Lucas, para oír la palabra de Dios. La gente que tiene fe, queremos o quieren oír la palabra de Dios. Una primera enseñanza: hay que oír la palabra de Dios, buscarla. En la Eucaristía, ahora en los medios de comunicación, oír la palabra, leer la palabra, meditar la palabra. La palabra de Dios es la que nos cambia. Recuerden que estamos en el mes de la Biblia, mes de la palabra. Que Dios nos dé esa capacidad de oír, de amar la palabra de Dios como aquella gente. ¿Qué más pasó? Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla y se subió a una de ellas. Los pescadores, todos los detalles nos cuenta, parece como la trama de una película. Todo podemos ver, oír, sentirnos allí con esta narración de San Lucas. Dice: los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas. ¿A cuál? A la de Simón. ¿Por qué a la de Simón? Como un signo de confianza en Simón. Aquí hay otro significado que se le ha dado a este detalle. La iglesia es considerada como una barca. ¿Y quién es el que dirige la barca aquí en la tierra? Simón, Pedro, el Papa.
Subirse a la barca de Simón Pedro es dejarnos guiar por el Papa, por su doctrina, por su sabiduría, que no oigamos voces discordantes, que tengamos en la barca de Pedro, en la iglesia, no en otras barcas, sino en la de Pedro, nuestra confianza. Aumentar esa fe en la iglesia que dirige Simón. Y allí sentado enseñaba a la multitud. Desde la iglesia Jesús sigue enseñando, con la iglesia, con la barca de Pedro. Fuera de la iglesia tenemos el riesgo de no escuchar la verdad. Jesús encargó a su iglesia: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Nuestra confianza está en la iglesia de Simón Pedro, la iglesia del Papa, la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. Y luego acabó de hablar y le dice a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Lleven la barca mar adentro. Esta expresión la usó el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, como un lema cuando iba a empezar el tercer milenio. El año 2000, la iglesia lo vivió con esa expresión: lleven la barca mar adentro. En latín se dice, y apareció en muchos lados, duc in altum, lleven la barca mar adentro. O sea, empléense a servir a Dios, profundicen su fe, entréguense a Dios, lleven la barca mar adentro. No vivan en la superficialidad, sino en la profundidad. Y le dice: echen sus redes para pescar. Y Simón le replica: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Y eran pescadores, no eran, albañiles o maestros, eran pescadores, es decir, sabían cómo pescar. No habían pescado pues porque no había peces, es decir, ellos eran expertos, a eso se dedicaban, sabían a qué horas echar la red, a dónde echar la red, a qué horas los bancos de peces se concentraban vivían a orillas del lago, todos ellos conocían el lago como la palma de su mano. Sin embargo, toda la noche, esa expresión es fuerte. No sé si ustedes se han pasado toda la noche haciendo algo, no dormir, pues dormir es más placentero. Toda la noche velando, por ejemplo, un enfermo, es larga la noche. O trabajando, estudiando, los que trabajan de noche, la noche es pesada. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Un desgaste muy grande. No habían pescado nada. Pero confiado en tu palabra, porque tú me lo dices, no confío tanto en mi habilidad, porque tú me lo dices, echaré las redes. ¿Qué nos enseña esto? Que con Jesús todo es posible. Lo que parece imposible se hace posible por la gracia de Dios. No yo, decía San Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Yo no podría superar muchos pecados si no fuera ayudado por el Señor. Yo no podría hacer un apostolado, no podía dedicarme a la evangelización de los niños por mis propias fuerzas, de los adultos. Ningún apostolado si no es por la gracia de Dios. En tu nombre echaré las redes. ¿Cuál fue el resultado? Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. La abundancia de la gracia hace que sea efectivo nuestro trabajo. Con Jesús la vida es más llevadera, la vida es feliz, la vida, aún en el esfuerzo, pero con Él. Sin Él, aunque haya condicionamientos externos buenos, sin Él no se hace efectiva la vida. Con Él damos fruto. En tu nombre echaré las redes. Y vean todos los detalles, parece que estamos ahí. Dice: entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. Había 2 barcas, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Para darle a entender la magnanimidad de Jesús, de su gracia, de su amor. Tanto que Simón Pedro se impresionó al ver pues
Al ver a Dios, en el fondo descubrió que Jesús era Dios, porque se sintió indigno, se arrojó a los pies de Jesús. Era muy sensible Simón Pedro, de paso, era muy emotivo y pues amaba mucho a Jesús, y cuando descubre su poder, pues yo soy pescador, yo no hubiera podido a estas horas ni tan rápido coger tal cantidad de peces. Aquí está la mano de Dios, como cuando uno ve, esto es auténtico milagro. Está Jesús presente en mi vida, en la iglesia, en el mundo. Se arrojó a los pies y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No me siento digno de que tú hagas esto por mí. El temor reverencial ante lo sagrado, lo santo. De paso hay que aprender a tener temor reverencial, veneración. A veces como que se nos olvida. Por ejemplo, cuando venimos a la Eucaristía, es Jesús el que se hace presente en el pan y en el vino, en su palabra. A veces solo nos quedamos con el aspecto humano, con la persona que está hablando, con el pan, y pensamos que es Cristo presente. En el sagrario como que vemos ahí una lamparita y no nos percatamos de que es Jesús. Podemos entrar y salir del templo, estar dormidos en el templo. Hay quien siempre está dormido. Es falta de respeto a lo sagrado. A dormir en su casa. Si vamos a estar ante la presencia de alguien importante, es con todos los sentidos. Es Jesús, es Dios. No, algunos están mal, enfermos o algo, no. Solo Dios sabe quién es culpable de esto. Pero si es por falta de respeto, hay que corregirnos. Se echó a los pies, a adorarlo: Señor, apártate de mí, soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Y eran pescadores, insisto, ellos habían trabajado años pescando. Esto que sucedió aquí no es obra humana, es Jesús el que lo hace posible. Con Él todo podemos. Por eso nuestras misiones, nuestras tareas, nuestros trabajos, nuestros apostolados, tenemos que encomendarlo a Él, siempre. Él es el que hace efectivo nuestro trabajo. Y dice que lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, otros dos pescadores que fueron grandes apóstoles. Ese día los llama. Le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Vamos a cambiar tu oficio. Hasta ahora pescas pescados, peces. De aquí en adelante pescarás hombres. Atraerás a los hombres hacia mí. Eso es el apóstol, un enviado de Jesús. Eso somos todos nosotros. Todos, no solo los consagrados, los sacerdotes, las religiosas. Todos los bautizados fuimos llamados por Jesús a llevar corazones hacia Él. Tenemos que renovar ese compromiso bautismal, saber que Cristo espera que seamos pescadores de hombres. Y la respuesta pues fue muy, muy completa. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué nos faltará a nosotros dejar para seguir más plenamente a Jesús? ¿Qué aficiones, qué estilos de vida, qué costumbres? A todos nos espera Dios que nos convertamos, que dejemos lo que no nos estorba para amarlo más. Pues le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que fue fiel discípula, la primera, la más perfecta discípula de nuestro Señor, de su Hijo, que nos ayude, interceda, y que también nosotros vayamos a Jesús con más plenitud y les llevemos a quienes nos rodean. Que así sea.